Son 10 entradas posibles de 10 artistas. Un proyecto que hemos trabajado por 2 años de manera permanente, intensiva, que a partir de su propia investigación y procesos creativos, crean una lectura con el contacto directo con la reserva de los museos en las cuales nos situamos. Bueno, esta es una de las 10 microcuradurías de la exposición Escuela de Pintura de Guayaquil. Justamente la pared tiene el color de fondo, que es el color resultado de la mezcla de los dos colores que distribuyen las dos salas, donde están los dos ejes de la exposición, que es el eje expresivo, es la sala donde nos encontramos en este momento, y la otra sala, que es el eje afectivo, que veremos en pocos minutos. Esta pieza, El Hermano Pueblo 4, es la pintura que desarrollé para la exposición y es una obra que aborda temáticas de mi interés más reciente, diríamos, la conversación con ese universo, con ese mundo idílico, con esa utopía terrenal que ha construido el arte y los medios de comunicación y sobre todo la propaganda política. Hay incluso una conversación entre dos referentes visuales distintos, como puede ser el mundo indígena de la pintura de Antigua y la propaganda de los países comunistas, de Corea del Norte, del cartel, de la gráfica, que ha acompañado esa estética de realismo socialista a lo largo del siglo XX. Y va a conversar con esta sala de manera muy especial, específicamente con aquella obra, La Libertad, de Humberto Moré, que es una obra cumbre de la pintura ecuatoriana del siglo XX. Pero esta pieza de Moré, un poco al azar, establece una conversación muy rica con mi pieza, ¿no? Casi que parecieran dos rebotes, dos caras de la misma moneda. La importancia de esta muestra es que es un proyecto de investigación que no tiene antecedentes. Es un proyecto de 13 artistas, investigadores, docentes de la Universidad de las Artes. Un proyecto que no cierra un camino, más bien creemos que es un proyecto que abre un camino. Pero tanto la obra de Moré como mi obra dividen esta sala en dos espacios a partir de esta línea amarilla, que es una obra de Leonardo Moyano, Leo Moyano. Y la obra de Leo Moyano resulta para mí muy estimulante porque me fragmenta por un lado esta pieza de Enrique Tábara, esta obra de Peter Muffel, esta obra de dos artistas jóvenes, en este caso de Ketly Solórzano, con Jorge Velarde y Leo Moyano. En el caso de la obra de Tábara, Especial Gris y Amarillo, es una pieza de 1969 y esta obra ya está en el tránsito de la serie ancestralista a toda la serie que se le conoce mucho a Tábara luego de Las Patapatas. Y esta pieza junto con la de Peter Muffel, una obra más figura que es muy especial porque tiene un primer momento de ser realizada en 1999 y luego sobre el mismo cuadro Peter Muffel en el año 2012 pinta sobre el cuadro anterior esta nueva pieza. Es una obra donde hay dos obras en una misma tela y mi interés entre Tábara, Muffel y Ketly Solórzano es ese sentido de la pintura, de la artesanía, de los lenguajes menores, de la cocina de la pintura. Y Jorge, esta es una obra muy especial de Jorge Velarde porque es colección del Museo Municipal, pero el propio Jorge no desconocía de su presencia en la reserva del museo, fue uno de los hallazgos de la investigación. Y presento esta pieza porque también es un dibujo, tinta, tonos grises que entabla ese diálogo que es de mi interés con la obra de Leo Moyano. Incluso pareciera una misma paleta entre estas dos piezas, por eso la cercanía de una pieza con la otra, a pesar de que son obras realizadas con 30 años de diferencia entre una y la otra. La idea del individuo, la singularidad, los medios de comunicación. Al lado derecho de la línea amarilla podemos ver una obra como de Mónica López del año 2014, que fue premio del Salón de Julio, o esta pieza de Andrea Moreira, una pieza más reciente del 2022, trabajada con lápiz de color sobre cartulina. Ambas piezas también vuelven a la idea del dibujo, a la investigación sobre el propio lenguaje, del trazo, de la línea, en torno a la imagen digital, a los medios de comunicación, al espacio en el cual la artista misma vive. En el caso de Andrea Moreira, un trabajo psicogeográfico con su espacio, con su hábitat.
son obras que conversan con mi propio trabajo en distintas perspectivas, que era un poco el interés de esta sala de orientaciones estéticas o de la parte expresiva. Hay obras extraordinarias, artistas extraordinarios que no pudieron estar, que no hubo el espacio físico para su presencia, o no había la articulación ideal, o porque esas obras eran más necesarias en otros museos y necesitamos ver artistas que se nos estaban quedando en la sombra y era importante que tuvieran presencia. Y luego de la pieza de Moret, que aquí la tenemos, La Libertad, a la cual hacía referencia antes, esta es una obra, diríamos, emblemática, decía, de la pintura moderna ecuatoriana. Además, Moret, ahí la relación también con mi propia práctica pedagógica. Moret tenía una producción teórica de los pocos artistas ecuatorianos que, además de su producción artística como tal, generó un pensamiento y una práctica teórica fundamental, una reflexividad con relación a su trabajo y al arte local. Aquí tengo, en cambio, ese otro interés, ese marcado interés de mi trabajo de desplazar la noción de pintura, de empujar los propios límites del lenguaje pictórico. Aquí tenemos a Óscar Santillán, esto fue premio del Salón de Julio, una escultura hecha en óleo, o sea, el propio material con la cual se resuelve técnicamente la obra, es la que la lleva a definirse como pintura, obviamente en una noción ampliada. Y en esa misma línea tenemos a una obra como esta de Stefano Rubira. Vemos el personaje como un propio artista colgado, subido en ese bloque, en un proceso de construcción arqueológico, como un pequeño vestigio del pasado. Y son artistas, además, en este caso, artistas que provienen de distintos lugares del Ecuador. O sea, hay como entradas distintas, y Guayaquil como espacio de puerto, de confluencia, de culturas, de épocas, de destinos distintos y múltiples, en una ciudad que tiene esa capacidad de asimilar con mucha facilidad la multiplicidad, diríamos, de llegadas, de la manera en que se atraviesa el propio tejido cultural de Guayaquil. Bueno, continuamos a la segunda sala, la sala del eje afectivo. Continúa el color, o sea, el color rosa es lo que va definiendo la microcuraduría mía, y el color verde definiendo la microcuraduría de Jorge Velarde. Y hago el puente con otro artista que es interesante con relación a lo que veíamos al fin de la sala, en el final de la sala anterior, que es justamente Marcos Morocho, porque al igual que Cristian Godoy, es un artista que proviene de la ciudad de Machala, de la provincia del Oro. Y Marcos Morocho, en Intaglio, esta pieza del año 2019, también está en esa sintonía, diríamos, con la preocupación del dibujo, de la pintura. Pero tanto Marcos Morocho como Denis Navas, con esta pieza Últimos Días de Sol número 2, como Ruth Cruz, son artistas que están explorando los lenguajes de la pintura, ya sea en una autoafirmación, como es en el caso de Denis Navas, o en el caso de Ruth Cruz, que además ha sido la productora de esta exposición, un elemento también interesante, donde vemos múltiples posibilidades de la pintura, ¿no? Como lo veremos entonces con la obra de Francesca Palma, con una pintura que logra conquistar el espacio del suelo, del piso, o como la obra de Daniel Ochoa, o como la propia obra que vemos aquí de Jorge Jaén, o Enrique Tábara y Manuel Rendón Seminario, del año 2006 y de 1978, este dibujo de Enrique Tábara realizado en la Penitenciaría del Litoral, y este dibujo de Manuel Rendón Seminario, que es colección del Museo Municipal, donde también parecieran personajes escapados de esos cuadros, casi que incluso aparece la interrogante si realmente esos personajes son o no son de Rendón, porque no es común en la obra de Rendón. Es una obra incluso que genera preguntas extraartísticas en ese sentido, porque es una obra curiosa, pero yo la ubico en esta sala y en este núcleo específico de estas tres piezas, porque pareciera, como digo, uno de esos personajes tanto de Tábara como los personajes de Jorge Jaén. Detrás de ambas piezas hay una literatura muy extensa, hay historias, hay mucho que contar en ese sentido. Tenemos aquí esta pieza de Ariana Salas, y es del año 2016, y esta obra de Daniel Ochoa, que son dos obras, también dos exalumnos míos
de la propia Cátedra de Pintura en la Universidad de las Artes, que han tenido una visibilidad en el medio bastante importante, digamos, y esta obra de 2022 y esta obra colección del propio Museo Municipal también, junto con la pieza que señalaba de Francesca Palma, esta obra de 2021, Jans, y un dibujo de Galo Galesio realizado a Alba Calderón de Gil. O sea, aquí la figura de la mujer, tanto con Ariana como con Alba Calderón, como con Francesca, me da pauta a ese último núcleo que tenemos acá, que es muy importante. Y bueno, dos artistas con una relación, diríamos, en términos afectivos también muy decidoras para mí, como puede ser Galo García y Pablo Cardoso, que a pesar de que no es un artista de Guayaquil, es un artista de Cuenca, pero que identifica también ese sentido transterritorial que la muestra tiene. No entender la idea de Guayaquil con relación a personas necesariamente nacidas o que vivan en Guayaquil, sino obras que hayan tenido un impacto en la ciudad de Guayaquil en términos artísticos y culturales, y ese es el caso de Pablo Cardoso. Pablo ha trabajado con la Galería de PM, una galería clave para el arte contemporáneo en el Ecuador y en Guayaquil. No tenemos una historia del arte local de peso, reconocida, no hay textos, no hay publicaciones. Buena parte de la crítica y de los textos que hay sobre la historia del arte local está escrita en catálogos, en textos, en ensayos, en textos cortos. Y esta exposición permite ampliar esos referentes, esa riqueza visual, ese universo y ese repertorio del arte de la ciudad que para muchos es y seguirá siendo una sorpresa. Ahora, en este núcleo final tenemos una reflexión sobre la idea de la mujer, ¿sí? Por un lado, esta pieza que nuevamente confluye en esa pared con el color común entre Velarde y yo, una obra que hicimos Armando Busquet y yo, una obra en conjunto que se llama Labores Domésticas, que fue una pieza que en esa época generó toda una polémica con relación a Guayaquil, con relación al museo, al MAC, con relación a mí mismo en los medios de comunicación. Y como una pieza como esta de Pamela Hurtado, en 1994, con este tótem rosado, ya estaba dando cuenta de una problemática como esta. Incluso los propios materiales, trabajando con almohadillas sanitarias, con esa obra barroca excesiva de la ultradecoración, del collage, del objeto, de la decoración, del pastillaje. Es una obra exquisita que se tensa con una obra como esta, por ejemplo, de Diana Gardeneira, esta pieza del 2019, y se llama Dos putas por una. ¿Cómo vemos esta sintonía, incluso en términos de color, en términos de composición, de sobreposición de imágenes, de acumulación de elementos desde el punto de vista plástico y compositivo, en una instalación, en un objeto instalativo como la pieza de Pamela Hurtado o la obra de Diana Gardeneira? Y vemos entonces aquí cómo distintas entradas sobre la figura de la mujer. Esta pieza extraordinaria de 1926 de Antonio Bellolio, La Madonna del Cardelino, es una pieza que nos recuerda la concepción, diríamos, tradicional, renacentista de la mujer, esa noción de la mujer perfecta, de la simetría, del canon clásico griego. En cambio, con Mario Kirby, vemos ya en los años 30 esta pieza que está en torno de 1930 a 1935, una mujer urbana con sombrero, o sea, una estética totalmente distinta de lo que puede ser, pero una mujer muy temprana, o sea, una mujer pionera en el contexto, diríamos, de una ciudad emergente como Guayaquil a inicios del siglo XX. En ese mismo momento vamos a encontrar a otra figura, mujer, que ha sido uno de los grandes hallazgos y apuestas de esta exposición, que es la figura de Leonor Rosales. Leonor Rosales es una artista que se formó en París, se fue muy chica y se educó en Francia. Su padre hizo que sus tres hermanas, las tres chicas, Isabel, Talí y Leonor, bailarina, pianista y pintora, se educaran en París, en el mejor espacio, diríamos, formativo de la época en ese momento. Aquí tenemos una fotografía de Leonor Rosales y ella tiene una producción artística de en torno de 10 años, 9, 10 años, mediados de los años 20, mediados de los años 30, cuando ella ya por temas personales decide regresar a la ciudad de Guayaquil. Es interesante cómo esta artista
nunca más, diríamos, estuvo vinculada con su propia producción. Ella colgó de alguna forma el pincel, o sea, no volvió a pintar, sobre todo el trabajo con óleo, que era un material para la época que era bastante tóxico, el trabajo con el plomo, etc. Y ella sencillamente se recogió en su mundo privado, en su mundo interior, en su espacio familiar y personal. Y no es hasta después de los años 60, con su fallecimiento, cuando estas piezas que ella había dejado en Francia, en una bodega, fueron recuperadas por la familia. Y esta es una de esas piezas que llega a Guayaquil después de estar casi 40 años en esa bodega parisina, donde había un desconocimiento de su trabajo. Ella ya está exhibiendo, por ejemplo, a fines de los años 20 con Manuel Rendón Seminario en París. O sea, una artista que estuvo muy involucrada con el escenario parisino de los años 20, pero la mirada sobre estos 100 años de la pintura en Guayaquil nos llevan incluso a no entender la pintura únicamente como cuadro. O sea, no estamos hablando de tela, pigmento sobre tela, no solamente porque aquí tenemos esculturas, fotografías, tenemos instalación, tenemos obra audiovisual, sino que también trabajamos, y eso lo vemos aquí en las mesas, la muestra también acompaña de fotografías, objetos, archivos, documentos, libros, revistas, memorabilia. Aquí tenemos, por ejemplo, otra pieza de la propia Leonor Rosales, que es una obra que sería la versión femenina de aquel muñeco negro. Esto sería como una muñeca, silla con muñeca. Y encontramos en el número 56, buscando esta revista, que es la revista Sabia, que fue una revista muy importante también a fines de la década del 20 en Guayaquil, este dibujo, porque teníamos el dato de que la revista, el número 56, tuvo en su portada un dibujo de Antonio Belolio, y esta pieza está aquí. Pero buscando este dibujo encuentro en el número 52 incluso una fotografía a color donde se aprecia que un cuadro de la propia Leonor Rosales estaba viajando a la Biblioteca Municipal de Guayaquil en ese momento. Firmaba Leonor Villanueva con el apellido en ese momento de su esposo. Estamos hablando de 1928. Y encontramos acá en el número 51, en la edición anterior, una imagen de Thalí, la bailarina, que se menciona que iba a ser la directora del Instituto Isadora Duncan el siguiente año, que junto con Isabel, la pianista, conformaron las llamadas Tres Musas de Guayaquil: Leonor, Thalí e Isabel. Y aquí tenemos estos archivos que, junto con la década del 30 y el propio Antonio Belolio y Mario Kirby, vemos esta poesía de Pedro Jorge Vera. Y en esta última sala cerramos con el estuche donde estuvo por varias décadas encerrada o guardada o custodiada, el dibujo que tenemos en la sala común con Jorge Velarde el dibujo de Teobaldo Constante de 1955 de la Superintendencia de Bancos. Caricaturas de la revista Cocoricó de Galo Galecio. Aquí tenemos algunos de los números de Galo Galecio, el número 34, varias ediciones donde aparecen las revistas originales. Y este diagrama que presentamos ni siquiera es de un artista, es de un coleccionista, abogado, de Juan Javier Canesa, que nos pareció también sintomático porque Juan Javier, 15 años atrás, lo que hace es un recorrido por la historia de la pintura de Guayaquil del siglo XX hasta inicios del siglo XXI, para él mismo entender la relación, las generaciones, la conexión entre Espinel, César Andrade Faini, la Escuela de Bellas Artes, Jorge Suez, Solás Franco, Hans Michaelson. O sea, de alguna forma aquí está el dibujo del concepto y de la necesidad que reposa en esta exposición. Establecer esa mirada o 10 miradas sobre la pintura de Guayaquil en estos 100 años, y aquí están muchos de los nombres fundamentales de esa historia y la relación con la enseñanza artística. No es una exposición con mayúsculas, no pretende ser una historia del arte guayaquileño y ecuatoriano, ni siquiera un relato o una narrativa de la pintura en la urbe. No, son 10 entradas posibles de 10 artistas que a partir de su propia investigación y procesos creativos crean
una lectura, generan microcuradurías con el contacto directo con la reserva de los museos en las cuales nos situamos. Una exposición que integra las tres grandes instituciones de la ciudad, MAC, Casa de la Cultura y Museo Municipal, como esas reservas, y no solo lo que está, sino lo que está ausente, aquellas obras que no están en la reserva, obras de colecciones privadas, de colecciones de los artistas que hemos traído a esta exposición.